Hace bastantes años salió este libro. ¿Lo recuerdan? ¿Algunos de ustedes lo han leído? El asesino interno, escrito por uno de los evangelistas más poderosos, de un crecimiento más poderosos en sus iglesias, Mike Taliaferro, cuando fue misionero en Sudáfrica. Fue ahí donde escribió este libro, El asesino interno, donde explica de manera muy simbólica, muy ilustrativa, cómo Satanás puede ir matando nuestra fe. Así que la clase de hoy se llama así: el asesino de la fe. Mateo 11, versículo 1 dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Este pasaje nos enseña sobre Juan. Juan fue un gran profeta, un gran hombre de Dios. Jesús se refirió a él como: ningún profeta ha sido más grande que Juan. Un hombre poderoso en muchos sentidos, un gran hombre de fe, un hombre que marcó incluso la llegada de Jesús. Y dice la Biblia que él abrió un camino, preparó un camino para que Jesús pueda entrar con su evangelio. Un gran hombre de Dios. Pero vemos en este pasaje que manda a algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús si verdaderamente él era el Mesías o debían esperar a otro. Juan habla esto cuando está encarcelado. Sabemos que poco tiempo después Juan fue asesinado en la cárcel. Le cortaron la cabeza y él sabía que podía sufrir algo así. Su fe estaba decaída, tal vez su ánimo. Y esta pregunta que manda a decir a Jesús habla de un periodo ciertamente de crisis en la fe de Juan el Bautista. ¿Qué le cuenta o qué le dice Jesús a los enviados de Juan el Bautista? Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿Y qué es lo que ellos estaban viendo y oyendo? Aquí lo explican. Pero más específicamente, Lucas describe 2 episodios que vieron los discípulos de Juan. Uno de ellos, en el capítulo 7, versículo 9, Jesús dice: al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. ¿Qué había pasado aquí? Que mandaron unos a decirle a Jesús que vaya a la casa de un oficial romano porque su criado estaba enfermo. Jesús dijo: sí voy, pero en el camino el oficial dijo: no es necesario que vengas, tan solo da la orden y esto pasará. ¡Wow! Jesús se sorprendió y dijo: no he visto una fe como esta en todo Israel. Un hombre de gran fe. ¿Quiénes lo vieron? Los discípulos de Juan. Versículo 15. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre.
Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Había gran emoción, porque Jesús, después de haber sanado al criado del oficial romano, se encuentra con una procesión en donde llevaban a un joven muerto, y Jesús lo resucita delante de todos. Algo inusual, algo sorprendente, era un milagro. La gente dice, estaba espantada. ¿Qué es esto?, decían. Y terminaron proclamando: Dios ha visitado hoy a su pueblo. Reconocían en Jesús el poder de Dios. Reconocían en Jesús a Dios mismo. Y decían: no cabe duda de que Dios está con nosotros. Eso es lo que se respiraba en esa época con Jesús. Eran los milagros que estaban pasando. Pero Juan estaba encarcelado. Juan no estaba viendo todo esto. Juan estaba en su trinchera. Y solo pasaba y pasaba el tiempo, y parecía que la duda lo estaba atormentando, comiendo. ¿Cuál es el asesino de la fe? La duda. La duda, sí. Todos llegamos a tener periodos de duda, periodos de crisis de fe, en donde nos preguntamos si realmente está bien lo que estamos haciendo o no. Hace unas semanas yo pasé por periodos así. Crisis de fe, duda. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? De repente escuchaba: fulanito de tal quiere estudiar la Biblia. Y luego escuchaba: un hermano ya no quiere venir a la iglesia. Luego escuchaba: un hermano tiene malas actitudes con su charla. Luego escuchaba: alguien se está quejando del ministerio tal. La iglesia no anda bien. Fulano de tal, ya he hablado con él una y dos veces y no quiere cambiar. Una y otra noticias. Y a veces yo sentía que le echaba ganas, ¿no? Y venía otra noticia, me decía: wow, creo que ya van 3 días sin malas noticias. Wow, qué padre, ¿no? Y de repente, un hermano se siente mal, contigo o con alguien. Y digo, ups. Y sinceramente sentí eso, crisis de fe. Me sentí bueno. ¿Está bien lo que hacemos? ¿Vamos a continuar o no? ¿O pararemos? ¿Será que vale la pena todo esto? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿O deberé mejor esperar que otro lo haga? No sé si eso ha pasado contigo. Si tienes alguna responsabilidad en la iglesia, tal vez digas: bueno, tal vez no soy yo. Yo mejor me hago a un lado y que sea otro. Una crisis de fe. ¿Realmente Dios me ayudará? Ha pasado tanto tiempo y no veo cambios. ¿Deberé continuar esforzándome? ¿O mejor, deberé abandonar el camino? La fe, la iglesia, a Dios. ¿Será que si yo no me hubiera convertido en cristiano a los 20 años, tal vez hoy fuera un médico prominente? Tal vez no viviera en México, quizás viviera en el extranjero.
¿qué tal que si yo no fuera discípulo de la iglesia, quizás ya tuviera un gran trabajo, tal vez ya me hubiera casado, tal vez tuviera ya hijos, familia, y ahora no lo tengo? ¿No será que me equivoqué? Tal vez son las preguntas que algunos se hacen. Crisis de fe. Y en ese tiempo yo pensaba, necesito renovarme, quiero hacerlo. Y algunos amigos nos decían sobre una conferencia que iba a haber. Yo compartí con mis hermanos y les dije, no voy a ninguna conferencia de esas porque se gasta mucho dinero ahí y no sé si me va a ayudar. Pero gracias a Dios alguien me informó un poco más de lo que era una conferencia que se avecinaba. Y dije, bueno, tal vez, tanto me insisten, tal vez eso pueda ayudarnos como iglesia. Y entonces tomamos la decisión de buscar la forma de asistir a una conferencia de liderazgo internacional que iba a celebrarse en este año, justo en este mes. Dinero, pues no había, pero ganas había. Vamos a hacer algo. Y decidimos ir a la conferencia de liderazgo internacional en Panamá. Quiero dar las gracias a nuestro comité de finanzas de la iglesia aquí en Cuernavaca porque nosotros propusimos a ellos que nos permitieran realizar este viaje. Nunca habíamos ido a una conferencia así. Y a veces sentimos, no, ni merecemos ir a esos lugares que van los líderes más importantes de todo el mundo. Nosotros no. Pero pedimos, tocamos puertas en otros lugares, en el extranjero. Y la iglesia de San Diego nos dijo, yo les voy a apoyar con tanto dinero. Vayan, quiero que vayan tu esposa y tú, David. Y la iglesia en Cuernavaca nos apoyó con el resto para poder estar en la conferencia de Panamá. Así que nos fuimos, ahí está la ciudad. Se imaginarán que un país de Centroamérica no parecería así, pero esa es la ciudad de Panamá. Es una ciudad impresionante, increíble, gran desarrollo económico y tecnológico. Ese es el centro de la ciudad. ¿Y cómo creen que se llamó la conferencia? Miren nada más, hacia adelante con fe o hacia adelante por fe. Justo lo que necesitábamos. Fe. Avanzar hacia adelante no tiene sentido si no hay fe. Porque eso es justamente lo que Satanás quiere robar, la fe. Y todo empieza con que te inyecte un poco de duda. Dudas, inseguridades, preguntas. Y empieza a robarnos esa fe. Pero bueno, decidimos ir a la conferencia de liderazgo internacional y ahí llegamos. En realidad era un salón muy grande. Eva es increíble, pero se acerca a una reunión de la iglesia y dice, vamos a buscar asientos mero adelante. Estaba lleno ese lugar, pero Eva es escurridiza y vamos, ¿no? Y ahí nos acercamos. Estamos como a la mitad del salón. En realidad después nos fuimos un poco más para atrás porque todas las conferencias absolutamente son en inglés. Y nuestro inglés anda muy bien, como en un 10% más. Para lo que podemos está muy bien. No, pues tuvimos que irnos un poco más para atrás y que los hermanos nos ayuden a traducir todas las clases. Gracias a Dios. Todas las clases siempre había un hermano. Hasta Pedro García en una de las clases se sentó aquí al lado. Miren, toda la clase estuvo al oído traduciéndomela. Increíble. Pero ahí nos presentamos a la conferencia. Fue una conferencia espectacular. Sí. Hermanos, líderes de iglesias en todo el mundo estuvieron presentes. De todos los continentes también. Hermanos de iglesias muy pequeñas, de 20 miembros, especialmente en el Medio Oriente. Son iglesias muy pequeñas.
hasta líderes de iglesias tan grandes como Los Ángeles, que tiene más de 5,000 miembros. Una conferencia increíble, pero sobre todo el tema era: ¿cómo está tu fe? No podemos hacer nada si no tenemos fe. Entré a una clase y cometí un grave error que debo confesarles. Hoy agarré mi teléfono y tomé muchas fotos con mi teléfono de muchos hermanos. Las estaba pasando a la computadora y quién sabe qué hice. Cometí un grave error y borré más del 50% de mis fotografías. No puedo creerlo, eran fotografías para toda la vida y las perdí para siempre. No puede ser. A veces quisiera regresarme un poquito el tiempo. Sé que algún día tal vez Dios me permite tomarme una foto más con algunos de ellos, pero encontrar las fotos con todos esos líderes mundiales, las perdí. Pero bueno, entré a una clase, no se ve muy bien. Este hermano se llama Jay Maynor. Jay Maynor es uno de los líderes en una de las regiones o iglesias en la comunidad, la iglesia de Los Ángeles, de los Estados Unidos. Y él nos compartió una clase muy interesante, porque yo venía ávido de recibir ánimo en mi corazón. Entonces había una serie de clases y me dice: vente mi amor, vamos a entrar acá con Javier y Kelly Amaya porque nos van a dar una clase de matrimonios. Le dije: vete tú a la clase de matrimonios, yo voy a aprovechar otra y quiero entrar a esta, porque esta clase habla del gozo del cristiano. Dice: yo quiero eso, yo quiero sentirme feliz, no cargado, me quiero sentir gozoso. Entonces dije: me voy a ir a la clase de Jay Maynor. Y además Jay Maynor es el presidente de una de las sociedades misioneras que apoyan a las iglesias en México. Así que entré a su clase. Como lo ven, él está aquí en el ministerio de alabanza, un ministerio de alabanza espectacular. Y si el de Cuernavaca es muy bueno, el de allá es todavía mejor, debo reconocerlo. Espectacular el ministerio de alabanza. Pero Jay Maynor es el tecladista. Iba con una camisa sport y un short de mezclilla corto y unos chanclas cerradas o tenis. Estaba tocando el teclado y baile mientras tocaba el teclado. Increíble su ánimo y siempre sonriente. Y dije: wow, él va a dar la clase del gozo, yo quiero estar ahí, ¿no? Entré cuando él empezó la clase diciendo esto: cuando me han pedido dar esta clase, debo reconocer que no es uno de los días o tiempos en los que me he sentido más alegre en mi vida. Ups, ustedes seguramente entraron a esta clase pensando que iban a encontrar a un hombre feliz y súper sanguíneo, diciendo: wow, ánimo. No soy yo. Tengo un temperamento melancólico, nos confesó, y no me van a ver dando una clase saltando y esas cosas. No soy así. En realidad, mi tendencia es a estar muy serio. Pero sé lo que es el gozo. Porque el gozo no depende de las circunstancias. Y aún nosotros, los que tenemos un carácter melancólico, podemos disfrutar del gozo de ser cristianos. Él decía que personas como él, que tienen un carácter melancólico, pueden ser muy susceptibles a querer llamar la atención. ¿En qué sentido? En que les gustaría que todos los demás se den cuenta, decía él, de que están tristes, que tienen alguna necesidad. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero bueno. Quisiera, pero... Y siempre dice, en realidad, aunque no querramos, queremos llamar la atención, para que vengan y nos animen, para que vengan y nos alienten, para que vengan y nos levanten. Eso es la verdad. Pero no es la actitud de un cristiano. Nos compartió esta escritura: hermanos míos, considérense muy dichosos, dice Santiago 1:2, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros,
sin que les falte nada. ¿Cuándo dice la Biblia que deben de considerarse muy dichosos, muy gozosos, muy felices? En medio de la prueba, cuando tenga que enfrentarse con diversas pruebas. Y él nos compartió, abrió su corazón, estaba pasando situaciones complicadas en su vida personal, con su familia, pero también con la iglesia, la cual dirigía. Y dijo, no es fácil, pero yo puedo tener la actitud de, me voy a poner en digno. Y todos tienen que soportarme. Pero dice, no, la Biblia no enseña eso. Lo que la Biblia enseña es que debemos darnos a los demás. Debemos mostrarles respeto, cariño, esperanza, felicidad, porque somos discípulos de Cristo. Aunque tengamos la tendencia de querer llamar la atención de otros, decía él, debemos cambiar nuestra actitud. Y nos platicó una ocasión, dice que estaba en su carro en una gran fila y estaba prohibido cruzarse esta fila para rebasar, pero tenía una cita, se le estaba haciendo tarde, había una fila larga, la tentación, me salgo de la fila y me meto. Muchos carros empezaron a salirse, otro y se iba, otro y se iba. Bueno, luego, pues soy cristiano, no está bien, no es correcto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, y ahí estaba, no debo hacerlo, porque soy discípulo y tengo que respetar. Entonces, la camioneta de delante se desesperó y se salió. Y cuando se sale, dice que le abre el paso y dice, me voy a salir. Que da el volantazo y que se sale. Justo en donde se sale, llega un tránsito y se le cierra a él. Dice, ¿cómo es posible? Y el tránsito le dije, va a agarrar el de adelante, pero como usted salió, se me escapó el de adelante, pues lo agarré a usted. Dice, ay, no puede ser. Y él aprendió algo. Nunca hay una justificación para hacer lo malo. Nunca. Nunca hay una justificación para portarnos mal con los demás. Nunca hay una justificación para tratar mal a los demás. Nunca. Somos discípulos de Cristo. Y Él nos ha llamado a vivir con ese gozo, con esa dicha. Porque Él no ha terminado su trabajo con nosotros. Todavía la historia no termina. Lo que estemos pasando ahorita puede ser difícil, pero los resultados vendrán después. Por eso debes sentirte dichoso y privilegiado. Luego entré en una clase y pasó en mi slide lo que les decía hace rato. Una de las fotografías que borré fue justamente una fotografía que tengo tomándome con el líder de una de las iglesias en el Medio Oriente. Se llama Mufid. Mi esposa entró a la clase que se dio con las mujeres. Ella es su esposa, se llama Jessie. Toma. Ellos son los líderes de una de las iglesias en el Medio Oriente. No, cuando yo entré a su clase dije, increíble. Un hermano como de unos 48 años, muy educado, muy preparado, dijo, crecí odiando a los terroristas. De niño yo deseaba ser un superhéroe, pero deseaba hacer eso para acabar con todos los terroristas. 25 años me la pasé, desde que tengo conciencia, en día tras día, escenas de terror en mi país. Odiaba 3 religiones en mi zona, 3 religiones. ¿De qué sirven las religiones?, decía él. Nunca hay paz. Musulmanes, judíos, cristianos peleándose unos a otros, porque los cristianos eran muy radicales y también peleaban y mataban. No puede ser. Creció huyendo de un lado a otro con sus padres y sufriendo por tanto golpe. Esta escena que ustedes ven ahí
Es una de las escenas que proyectó ella en su clase. Algunas muy similares proyectó él. Dice, estas escenas no las pasan en los periódicos internacionales, pero son escenas que nosotros vemos diario, todo el tiempo. Cuando él se convierte en cristiano, pocos meses después dice que sus líderes tuvieron que salir, poco tiempo, y les pidieron a ellos que se encargaran de la iglesia. Pero saben, ellos decían, si alguien sabe que son discípulos, los matan inmediatamente. Para ellos compartir la fe era con mucho cuidado y era un evangelismo muy familiar y con gente de mucha confianza. Difícil para ellos compartir la fe. Una iglesia de 35 miembros, pero 35 miembros que son héroes, porque todos los días arriesgan su vida para mantenerse en la fe. Un hombre que enfermó depresión, enfermó cosas muy fuertes por la violencia que hay en su país. Fue encarcelado, deportado, vuelto a encarcelar, perdió su familia por 4 meses porque lo deportan de un país, mientras su esposa se mantuvo casi medio año fuera de él y él enfermo además y deportado en otro país. Bueno, cosas tremendas. Y yo pensé, él viene a compartirnos de fe, viene a retarnos de convicciones. Y yo dije, ¿cuáles son mis problemas, no? Y yo me muero en un vaso con agua. ¿Qué haría yo allá si me mandaran a evangelizar esos países? ¿Dónde está mi fe? Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Y nos decía Mofit, si Dios decimos que es poderoso, ¿por qué somos tan débiles nosotros? Si Él nos creó a su imagen, es porque nos creó con poder. Nos creó capaces de salir y de enfrentar con valor y defender nuestras convicciones. Pero no lo estamos haciendo porque no estamos imitando la imagen de Dios. Luego entré a una clase de este hombre. Igual me tomé una foto con él que perdí. Él se llama Chris Reed y él es el líder de una de las iglesias en Suecia. Ustedes lo ven, es un señor joven, como de 40 años, es fuerte, un poco más alto que yo, muy fuerte, blanco, se viste muy jovial, es típico europeo. Y él evangeliza en una iglesia en Europa. Él nos habló acerca de ser, ¿cómo se dice? Tener una fe atrevida, así. Pero ustedes saben lo que significa estarle compartiendo a los europeos, que son muy cultos y están metidos en demasiadas actitudes postmodernistas y ateísmo y con filosofías muy fuertes. Es difícil compartir a los europeos, decía uno, pues si yo me voy a la UAM y luego los de la UAM pues como que no quieren escuchar. Ahora imagínate ir a compartir a los europeos que están muy estudiados. Pero fue increíble lo que escuché yo de este hombre. Dijo, ¿saben qué hago yo cuando comparto mi fe? ¿Qué hablamos en la iglesia? Hablamos de la resurrección. Y yo dije, ¿cómo? ¿La resurrección? Sí, hablamos de la resurrección. Porque Cristo resucitó y Él, como tuvo el poder de resucitar, también ha tenido el poder de transformarnos. Yo hablo la fe así, salgo a la calle y comparto mi testimonio personal a la gente. Eso es lo que hago. Y hay muchas filosofías de esto y aquello. Hablamos mucho de eso. Yo les decía, miren, ninguno de sus filósofos jamás ha resucitado. Jesús sí resucitó. Y finalmente la gente quiere un cambio para su vida. Y nosotros lo tenemos. Porque yo tengo un matrimonio feliz. Entonces aquí una vez vio a un hombre sentado en una silla, se fue, se sentó al lado de él y le empezó a compartir.
El hombre lo miró y de repente agarró a llorar, abrió su corazón, problemas fuertes que tenía en su vida, un hombre muy preparado, terminó estudiando la Biblia con él y lo bautizó en un par de semanas después. Amén. Ahí en la calle, en una banca, en una de las plazas, un hombre bien presentable y todo. Dijo, y nosotros no queremos compartir porque nos da miedo. Mientras Pablo y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo los hombres, llegaban a unos 5,000. Él nos preguntó, ¿saben ustedes qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias, es correcto, eso significa buenas noticias. Cuando decimos vamos a evangelizar, ¿para qué estamos? Para evangelizar. Pero dice, pero si no salimos a evangelizar, no van a crecer nuestras iglesias. Si no compartimos nuestra fe, no se va a convertir nadie. Necesitamos hablar de las buenas noticias. Imagínense un cartero que no envía cartas, así es un discípulo que no evangeliza. Bueno, conocimos también a ellos. Mi esposa entró a la clase de ellos, un matrimonio, cómo superar las pruebas y ser más cercanos el uno al otro. Fue el tema que ellos desarrollaron. Bueno, lo que me encantó de esta pareja, una pareja más o menos como de nuestra edad, un hombre y una mujer, líderes de la iglesia de Nigeria, Chrissy Rolayo, imagínense ese nombre de ella. Pero la verdad es que muy bien presentables, siempre andaban bien arregladitos y se veían tan enamorados. Ella muy chaparrita, muy bajita, pero muy morenita, pero siempre sonriente, tan dulce. Cojeaba de una pierna como la que tenía más pequeña, pero una pareja tan dulce, tan enamorados. Ellos hablaron de eso, de cómo conservar el amor a través de los años. ¡Wow! Increíble esta pareja. Ayúdame, Carmen, porque no quiere. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes de la película de Happy Fish? No sé si vieron a unos pingüinitos que salían con Happy Fish, bien divertidos. Ese es el equipo de liderazgo de la iglesia de Santo Domingo, República Dominicana. Eran los pingüinitos esos de Happy Fish. Son tan divertidos. Estar con ellos es una pachanga. Por eso le puse ahí cómo mantener un corazón fresco. Ellos no dieron ninguna clase ni nada, pero estar con ellos era increíble. La pasábamos tan bien que apenas nos veían. ¡Hey, David! ¿Cómo estás, hermano? Entusiasmo impresionante. Bueno, dicen que él es mi doble. Se llama Arturo. Él es el líder principal de la iglesia en Santo Domingo, una iglesia de más de 1,000 discípulos. Él la dirige, un joven de 45 años aproximadamente. Increíble, corazón súper sencillo, súper humildes. Un grupo de liderazgo increíble. Platiqué un buen rato con él. Es el administrador de la iglesia en Santo Domingo y en toda la República Dominicana también, para poder mantener contacto con nuestro equipo de finanzas aquí en Cuernavaca. Un hombre muy sabio y que ha llevado unas finanzas, una administración increíble en la iglesia de Santo Domingo. Ahí está una foto con el equipo de liderazgo de México, tanto de la Ciudad de México como del país de México, con el grupo de MCA. El grupo de MCA es una asociación misionera que apoya a las iglesias de México y Centroamérica. Y puse la foto ahí, algunos miembros del grupo de MCA que están aquí, pues tuve el privilegio de conocerlos. El principal de ellos es el que les dije que tiene un carácter melancólico, que se llama Jay Menor. Hablamos con ellos y estamos tocando puertas, porque queremos que ellos apoyen también la iglesia de Cuernavaca, porque nuestro deseo es tener una pareja más de ministros aquí en Cuernavaca. Y si ellos nos apoyan, que la verdad
se mostraron con muchas ganas de hacerlo, pues sería increíble que lo podamos tener en la iglesia de Cuernavaca. ¿Y a quién creen que vi? Miren nada más a quién vi ahí. Esta foto es increíble, porque este hombre que ustedes ven ahí es nada más y nada menos que Randy McKee. Randy y su esposa Kay, ellos son hermanos de Kip. Él es hermano de Kip McKee. Él es un hombre de mucha influencia en nuestra iglesia a nivel internacional. Así es. Él estuvo ahí en la conferencia. Me acerqué a él con mi pobre inglés y con la ayuda de otro hermano. Le pedí que tomara una foto conmigo, le platiqué quién era y feliz me dijo, claro, con mucho gusto, me abrazó, tomémonos la foto, muy contento. Pero ¿saben qué? Me dio mucha paz, porque a veces me he sentido como algunos hermanos. Lamentablemente supe apenas unas semanas que estuvieron reunidos con algunos ex discípulos de la Ciudad de México que ahora son miembros de la iglesia de Kip McKee. Y yo pienso, ni su hermano está a su lado. Su hermano está como un líder muy importante en nuestro movimiento a nivel internacional y está súper metido y comprometido con la iglesia. Así es. Pedro García, que es cuñado de Kip, estuvo con nosotros. Bueno, la verdad es increíble y me animó muchísimo. Y les presento también que tenemos nuevo logotipo de la iglesia. Ya no vamos a tener ese logotipo que les puse al principio del la aguilita, ya no lo vamos a tener más. Ahora a nivel internacional, nuestra iglesia, todas las iglesias en todo el mundo, Cuautla, Acapulco, la nueva iglesia en Temisco, las iglesias que abramos en Zacatepec y todas van a tener este logo, porque es como nuestra marca propia. Así vamos a ser reconocidos en todo el mundo. Y bueno, una de las últimas clases, no la última, pero una de las últimas clases fue una de las mejores clases. ¿Quién creen que la dio? Justo el autor de este libro, Mike Taliaferro, ahí con su esposa Ann Brigitte. Es compartir una clase increíble, increíble. ¿Y saben de qué hablaron? Del título de la conferencia mexicana, que fue otro evento que sucedió, conferencia centroamericana, que culminó toda nuestra conferencia internacional con la centroamericana, que todas las iglesias de Centroamérica se llamó así, poderoso. Y una de las frases que más me tocaron de él es esa: si no entendemos el poder de Dios, cometemos muchos errores. El problema principal es porque no entendemos el poder de Dios. Él decía que hubo unos científicos que estaban estudiando un volcán y unos de ellos se pusieron a algunas millas de distancia estudiándolo, otros como a 10 o 20 millas más, otro a 30 millas más de distancia. Estudiaban el volcán cuando de repente el volcán explotó, hizo erupción. ¿Saben qué pasó con los científicos? Murieron, achicharrados. ¿Por qué? Porque no entendieron el poder de ese volcán. Creían que no iba a llegar hasta donde ellos estaban. Y eso nos pasa a nosotros. Por eso estamos con vidas muy limitadas, peleando con cosas muy pequeñas, porque no entendemos el poder de Dios. Cuando comprendamos el poder de Dios, no nos van a ver ni el polvo, la verdad. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. No dejen que la duda vuelva otra vez a ser mella en su fe. Vean las cosas poderosas que Dios ha hecho. Y vayan y cuéntensela a todo el mundo. Quiero terminar tomando esta reflexión en Hechos 4. Dice: mientras Pedro y Juan les hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes del capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús.
Es la resurrección de Jesús lo que nos tiene aquí. Es el poder de su resurrección lo que ha hecho que seamos perdonados de nuestros pecados. Es el poder de su resurrección, de la resurrección, lo que nos ha hecho estar aquí. Es el poder de su resurrección lo que más fe nos puede dar para que haya milagros en nuestras vidas. Amén. Nunca se nos olvide que la resurrección de Cristo no fue un hecho solamente triste, sino un hecho poderoso. Y digo triste por la muerte de Jesús, pero su resurrección es poderoso. Vamos a orar para tomar nuestra Santa Cena. Querido Señor, te damos muchas gracias por todas las cosas y bendiciones que tú nos traes y nos enseñas. Y Padre, pues yo reconozco que no he entendido muchas veces el poder que tú tienes, ese poder que resucitó a Jesús, y te pido perdón. Pero ahora, Señor, con mucha gratitud me acerco, Señor, a Jesús, y hoy que vamos a tomar la Santa Cena, espero que todos también lo hagamos aquí. Con mucha gratitud nos acerquemos a ti, pero recuperemos también nuestra fe. Amén. Perdónanos por nuestra falta de fe, porque no hay motivos para creer, para dejar de creer o para dudar de tu poder. Podemos dudar de la gente, podemos esperar menos de ellos, pero no de ti, porque tú eres grande. Guarda nuestros corazones siempre de la duda y ayúdanos a ver en el sacrificio, la muerte de Jesús y en su resurrección esperanza para nuestras vidas. Bendice el pan y el jugo de uva que hoy vamos a tomar y que nos recordarán ese poder tan grande que resucitó también a Jesús. En nombre de Él, de nuestro Señor Jesucristo, te oramos agradecidos y te pedimos por todo esto. Amén.